Estimados, tengan todos muy buenas noches y bienvenidos a esta segunda parte de la explicación de la plantilla automatizada del diseño de columnas cuadradas o rectangulares de concreto armado en base a la misma técnica peruana de 060. Bueno, sé que me estoy demorando bastante en publicar los videos, pero bueno, por un tema de trabajo, que la verdad no me permite grabar de manera diaria como antes. Y bueno, ya tenía grabada esta segunda parte, pero lo hubiera grabado de manera mal, por así decirlo, por un tema de cansancio, pero por eso es que estuve viéndolo a grabar y subirlo de manera correcta, de modo que la explicación sea un poco mejor a la anterior, por así decirlo. Bien, sin más preámbulo, comencemos. En la parte uno del video de esta serie de diseños, hemos tocado el tema del sistema estructural resistente, longitud arrastrada, que nos va a servir de base para el video de hoy día, y el tema de las solicitaciones de carga. Ahorita vamos a tocar el tema de condiciones VTES y en un próximo video tocaremos el tema de diseño de flexocompresión y el tema de condición biaxial. ¿Por qué solo en este video el tema de condiciones VTES? Porque al menos en la plantilla que estamos desarrollando, como si se dan cuenta son varios términos de considerar, creo que será mejor una explicación más amplia de todo lo que contiene la plantilla para hacer el diseño, obviamente en base a la norma técnica peruana, la de 060, como se puede ver. Y bien, ya con mayor comprensión y tampoco por el tema de aburrirlos con un video bastante largo, el tema del diseño por flexocompresión, como lo pueden ver acá, lo vamos a tocar en un tema en un video aparte, con mayor detalle. Tanto el diseño de flexocompresión como el diseño, la condición biaxial, que no es relativamente sencilla, solo es cuestión de verificar y ahorita lo vamos a explicar en su debido momento. Bueno, sin más preámbulo, disculpen. Vamos a ver el tema de condición de sueltas. Primero que nada, la columna que estábamos analizando era la 2A. Si no me equivoco, la columna 2A, acá lo voy a poner. Acción, eje 2. Listo. Eje 2A. Acá. Es una columna. Ahí está, esta columna. Es una columna de 60 por 60. Acá en condiciones vertices le voy a colocar las dimensiones correspondientes, que son 60 por 60. Acá están las dimensiones que estoy analizando. En dirección X corresponde a B y en dirección Y corresponde a H, justamente que coincide con la posición de la columna. En caso tengo una columna rectangular de 30 por 60, 40 por 60, no sé, ya dependiendo de la dimensión correspondiente, lo puedo cambiar obviamente. Recordemos que el diseño de esta plantilla puede ser para columnas o bien cuadradas o bien rectangulares. Listo. El tema de área, inercias, lo calculo automáticamente. También el tema de radio de giro, que recordemos que viene a ser la raíz cuadrada de la inercia entre el área. Así se puede hallar el radio de giro. Obviamente para cada dirección, porque recordemos que la inercia va a variar dependiendo de las dimensiones. Sí, acá es igual porque es una columna cuadrada. Pero ¿qué pasa si le pongo, por ejemplo, 60 por 70? Ahí está. La inercia cambia y el radio de giro también cambia. Hay que recordar eso bien. Bien. Ahora, las propiedades mecánicas. Igual que en la plantilla de diseño de vigas, le voy a colocar las propiedades mecánicas del material, que en este caso es concreto armado. El F' se viene a ser 280, el FI de 4200. El tema del diseño corresponde más que nada para el factor de reducción. Ahorita no lo relacionamos mucho porque es un tema de condiciones VTs, pero aún así lo voy a dejar a flexocompresión normal. Porque recordemos una columna no solamente trabaja en flexión, prevalece técnicamente más la flexocompresión. Bien, ahora, recordemos que les había dicho que el diseño de esta columna puede ser desde el piso 1 hasta el piso 20, pero en este caso estamos trabajando solo una columna de 15 niveles. O sea que vamos a diseñar la columna que va desde este nivel de acá abajito hasta este último nivel. Vamos a diseñar toda esta columna. Bien. Obviamente, algunos solamente diseñan un piso, eso ya depende de cada uno, pero la plantilla está hecha para diseñar desde el piso 1 hasta el último nivel. En el anterior video se mostró cómo introducir las cargas de ETAPS, cómo acá hay opción entrar, donde sacar las cargas que se utilizaron para el diseño de las columnas y colocarlas en este cuadro resumen que está acá. Pero las hemos colocado solamente en dirección B2, B3, M2, M3. O sea, en sí no hemos designado las cargas a qué dirección corresponden, porque recordemos que esta columna que está acá
va a trabajar tanto en esta dirección como en esta otra dirección. Entonces, el diseño que yo voy a realizar o la verificación de las condiciones, tanto de test como de segundo orden, las tengo que hacer en ambas direcciones. Ahora, yo como sé cuáles son las cargas de acá corresponden a esta o a esta dirección, por el tema de los ejes locales. ¿Cómo activo los ejes locales? No sé si en anteriores videos lo habré mostrado, pero una opción sencilla es ir a esta opción que está acá, Set Display Options, o Control W, como dice, en Object Assignments, y le pongo en Frame Assignments Local Access. Pongo Apply, y si se dan cuenta me salen unas flechitas en cada uno de los elementos, tanto en las vigas como en las columnas. Si se dan cuenta, la columna que estoy analizando es la 2A, que es la que está acá. Tiene dos direcciones. Tiene una flecha azul en el sentido de Y y una flecha verde en el sentido de X, justamente como le indica ahí. Ahora, ¿a qué corresponde? ¿A qué corresponde cada uno? Para no ser muy larga, yo una manera rápida de siempre detectar qué dirección corresponde a cada uno. Recordemos que el ETAP se lee la dirección X como dirección 1, la dirección Y como dirección 2 y la dirección Z como dirección 3. Entonces, usando la misma terminología, la flecha verde corresponde a la dirección 2 y la flecha azul corresponde a la dirección 3. ¿Eso qué quiere decir? Que para esta columna que estoy analizando ahorita, la dirección X, o claro, la dimensión X va a trabajar con todas las fuerzas, con todos los cortantes o fuerzas en dirección 2, que es la flecha verde. Y la dirección no, perdón, paralela al eje Y va a trabajar con los cortantes y fuerzas en dirección 3, como se puede ver. Entonces, yo acá en condiciones del test, obviamente la fuerza axial no va a variar. Bx, yo le puedo poner igual nomás. ¿Y qué dijimos? Que corresponde al cortante 2 y By corresponde al cortante 3. Obviamente, si por alguna razón se cambian las direcciones, solamente voy a adicionar al otro lado y listo. Ahora, ¿qué pasa con los momentos? Si Bx corresponde a mi cortante 2 o B sub 2, ¿el momento X también va a ser un momento sub 2? No, va a ser lo contrario, va a ser un momento sub 3 o M3. ¿Esto cómo lo explico? Ahorita la verdad no hay una manera rápida de explicarlo. Yo al menos en el diseño de columnas me guío en ese sentido. Si mi columna en dirección X trabaja con el cortante 2, en esa misma dirección va a trabajar con el momento 3 y viceversa. Si mi columna en dirección Y trabaja con los cortantes 3, en tema de momentos, los va a trabajar con los momentos 2. Así yo me guío. Ahora, ¿cuál es la razón de esto? En unos días voy a publicar también en nuestra página oficial una imagen de cómo trabajan los cortantes y momentos según los ejes locales, tanto en vigas como en columnas. En vigas no hay problemas porque el ETAP siempre los reconoce con una sola dirección en sus ejes locales. En columnas sí puede variar por un tema de que a veces, ya por temas de modelamiento, ahorita no corresponde al caso porque son cuadradas, rectangulares, pero puede que yo le cambie la dirección. Por ejemplo, cuando yo dibujo, ahorita tengo una opción de dibujar porque tengo mi modelo cerrado, pero a veces cuando dibujo yo te puedo definir el local access en la dirección, cambiar a 90 grados, 180 grados, y eso va a variar los ejes locales. Algo así, más o menos el entendimiento. Pero ya como les digo, estén atentos en nuestra página oficial, ya vamos a publicar una imagen de cómo se explican cómo se relacionan estos cortantes y momentos según los ejes locales en un elemento. Pero ahorita, como les menciono, y para que sea más fácil, así lo utilizo yo, si X trabaja con el cortante 2, va a ser el momento 3. Mx entonces, momento 3. ¿Por qué? Porque trabaja con el cortante 2. Y viceversa. My trabaja con el cortante 3, voy a trabajar con el momento 2. Listo. Ya está. Ya tengo definido a qué voy a trabajar yo. Que la dirección X, qué cortante corresponde, el momento X también qué momento corresponde. He introducido todo esto. Este cuadro que está acá, si se dan cuenta, es más que nada las combinaciones de carga. Recordemos que tenemos que trabajar con las combinaciones, como estamos en base a los lineamientos de la norma 060, trabaja con 10 combinaciones, porque el ACI menciona otro tipo de combinaciones que ahorita no vienen al caso, porque no estamos trabajando con la norma del ACI
318, 14, o 318, 19. Estamos trabajando con la norma técnica peruana E060, la cual está vigente ahorita en Perú. Acá solamente es un tema netamente de combinación de cargas, tanto para tanto X, tanto Y, momento X y viceversa. Esto para todos los niveles, excepto para los últimos del 16 al 20, porque recordemos que la columna que estoy analizando la voy a trabajar solamente del piso 1 al piso 15, que corresponde al proyecto, claro, al proyecto en cuestión que estoy analizando. Listo. Acá está. Acá esta dirección X, dirección Y, me está botando automáticamente la carga axial máxima, el momento 1 máximo, el momento 2 máximo. Ahora, ¿qué es carga axial máxima, momento máximo, momento 1 máximo? Recuerden que en el anterior video yo les dije que tenemos que colocar los momentos tanto en la base como en la parte superior en la altura. ¿Esto por qué? Porque para yo realizar la verificación de mi condición de esbeltez en una norma de 0,60, que se lo pueden ver acá, voy a trabajar no solo con uno, sino con dos momentos, M1 y M2. Ahora, ¿dónde está justo? No me acuerdo en qué parte de la norma está, qué parte de la norma lo dice. Creo que acá arriba no. ¿En qué parte de la norma lo dice? La cosa es que estos, según la norma, estos momentos M1, M1 y M2 corresponden a los momentos en los extremos de la columna. O sea, no solamente voy a trabajar con un momento, sino con dos momentos, tanto en la base como en la parte superior. Ahora, la norma es un poco ambigua en ese término, porque si nos vamos a la descripción de cada uno de los dados, se dan cuenta, acá está justo, es M1, el menor momento amplificado de uno de los extremos, y M2, el mayor momento amplificado de uno de los extremos. Ahora, aquí dice amplificado, eso hay que recordarlo para más tardecito. ¿Se dan cuenta? En uno de los extremos. O sea, la norma es muy ambigua en ese término y no me dice si M1 va a ser o el momento más bajo, pero o el momento en la base o el momento en la parte superior. Y viceversa. M2 tampoco me confirma si va a ser el momento en la base o el momento superior. Solamente me va a decir, me dice que es el mayor momento amplificado y M1 corresponde al menor momento amplificado. Eso nomás me dice. Yo acá lo relaciono, si se dan cuenta, con el momento en la base. Pero ya al momento del uso de la plantilla, más abajito cuando hagamos estos cálculos, voy a respetar eso de que M1 corresponde al mínimo y M2 al máximo. Bien. Aunque si nos damos cuenta, coincide, ¿no? En la mayoría de casos. Ahora, tu máximo obviamente va a ser el máximo de las combinaciones de carga. Pero MU no va a ser el máximo de los momentos. Si bien recordemos, a ver, MU máximo. Listo. Si nos damos cuenta, estos momentos que están acá vienen a ser los momentos, o sea, no es en sí el momento máximo que está acá aplicado, sino es el momento que corresponde a la carga máxima que yo estoy aplicando. Mire, si la carga que yo estoy aplicando es 438,94, el momento que yo voy a aplicar, el momento, viene a ser 9,13 toneladas. Sin importarme el 9,52, el 9,75, o sea, no estoy viendo todo ese sentido. Estoy aplicando yo, ¿cómo se llama? El tipo de momentos que yo estoy viendo. Si se dan cuenta, 468,94 es la carga máxima, entonces yo voy a tener 9,13 y 1,26. Si se dan cuenta, 9,13 y 1,26. Y así en todos los casos. No estoy trabajando con, ¿cómo se llama? No estoy trabajando con el máximo en sí, sino el que corresponde a dicha combinación de carga. ¿Se entiende? Yo tengo acá, si acá el máximo es esta carga, yo voy a trabajar con los momentos que corresponden a esta carga, sin importarme si el mayor viene a ser para la combinación 2, la combinación 4 o no. Si la máxima carga axial es de la combinación 3, los momentos los voy a sacar de la misma combinación, la combinación 3. Bien, agarro ese punto, acá voy a eliminar estos últimos que no estamos trabajando ahorita, y listo.
Ahora empecemos con el artículo 10.11.3. ¿Qué me dice el artículo 10.11.3? Es más arribita. 10.11.3, si no me equivoco. 10.11.3. Longitud no restringir un elemento a compresión. Eso lo trabajamos acá y automáticamente la plantilla me va a jalar el valor de Q, que viene a ser el índice de estabilidad según los cálculos realizados anteriormente. Y obviamente verificar si la estructura tiene desplazamiento, o la columna tiene un desplazamiento lateral o no tiene un desplazamiento lateral. Eso voy a eliminarlo porque no va a trabajar con eso. Ahora, cálculo de esbeltez de la columna. Acá me refiero con una columna que es muy esbelta. Cuando se tienen columnas, y eso se enseña también el tema de mecánica de materiales. No, no, mejor dibujar un pórtico para explicar. Cuando yo tengo columnas bastante altas, o sea, de una gran altitud, o sea, tengo, por ejemplo, a veces se dan los casos, tengo un nivel, no sé, pongan, de 2.80 metros, 2.80 metros, 2.80 metros en todos los entrepisos que son plantas típicas, pero se dan casos que a veces en los primeros niveles se deja un espacio amplio, un espacio amplio, o sea, no respetando 2.80 que es el típico, sino 4 metros, 3.50, 3.80, o sea, por un tema ya netamente de arquitectura, ¿no? Ya no son la misma altura que los niveles, o sea, las columnas normalmente del primer nivel pueden ser o resultar ser más altas. ¿Qué quiere decir? Que esta columna, al ser mucho más alta, estas columnas, al ser mucho más altas que el promedio de las superiores, o sea, acá son 4 metros, acá son 2.80, 2.80, 2.80, 2.80, o sea, es mucho más alta, va a resultar ser muy esbelta. ¿Y qué quiere decir que la columna va a ser muy esbelta? La columna quiere decir que cuando es muy alta, si yo le aplico una carga de compresión acá, que es todo el peso que recibe de los niveles superiores, esta columna que está acá se va a pandear. Uy, creo que no se le va a deducir. Esta columna que está acá, por el efecto de la carga axial o todo el peso que está recibiendo, se va a pandear. Un poco mal lo estoy dibujando, pero creo que se entiende el punto, ¿no? Esta columna se está pandeando. Ahí está. Acá. Y esto lo voy a eliminar. Ahí está. Listo. Esta columna se va a pandear de este modo. No solamente va a resistir un esfuerzo a compresión, sino va a tener una deflexión lateral, que es el efecto del pandeo, producto de la esbeltez de la columna, ya que si es muy alta y yo sobrepaso una carga crítica, mi columna se va a deflexionar lateralmente. Y esa deflexión yo tengo que verificarla, yo tengo que controlar dicha deflexión lateral, que como les menciono, ocurre en columnas que están relacionadas netamente con su altura. A mayor longitud de la columna, resulta ser más esbelta, y si es más esbelta, está siendo más propensa a sufrir un pandeo lateral, una deflexión lateral, cosa que no quiero, porque eso va a afectar la estabilidad estructural de mi columna. A eso me refiero con el término de el cálculo de esbeltez de la columna. Y la norma también me lo permite. La norma también me dice cómo verificar dicho, ¿cómo se llama? Dicha esbeltez y cómo controlarlo. Obviamente lo que me permite la norma. Primero empezamos con la restricción rotacional en extremos. ¿Con esto a qué me refiero? Si vamos al índice general y bajamos, hay un cuadrito que viene longitud efectiva acá. Y está técnicamente explicado lo que les acabo de mencionar, el tema de una fuerza de compresión que no solo produce una deformación axial, sino una deflexión lateral. Dichas cargas, o sea, dichas longitudes, como se puede ver acá, se van a ver reducidas, como se pueden ver, pero ¿cómo yo las reduzco? Multiplicándolas por un factor K, que corresponde a la longitud efectiva. Ahora, ese valor de K va a depender, primero, si la longitud efectiva de columnas es con desplazamiento lateral impedido, que viene a ser el modelamiento, la representación estructural, como se ven en las imágenes de acá,
de este modo, o con un desplazamiento lateral permitido de este modo. Y si se dan cuenta, el valor de K va a depender si se encuentra o articulado, o en ambos empotrados, o restringidos elásticamente, o como dice acá, empotrado y libre, ambos empotrados. O sea, el factor de K va a depender si va a ser 1, 5, 2, tiende al infinito, etcétera. Yo le puedo definir en base a lo que yo considere, o si tengo manera de verificarlo, lo verifico, qué valor de K asignarle. Y acá justamente, en base a estas imágenes, colocarle, por ejemplo, biarticulada, vamos a la imagen, ambos articulados. Ninguno me dice ambos articulados, solamente este punto. Como es biarticulada, el K va a ser 1. Ahí se puede ver. Si le pongo empotrado impedido, ¿a qué me refiero con empotrado impedido? Ambos empotrados, pero con un desplazamiento lateral impedido. Empotrado impedido. El valor sale 0,50. ¿Cómo se ve acá? Si le pongo empotrado y libre, viene a ser 2. ¿Por qué? Ahí está, empotrado y libre. 2. Empotrado permitido. Ambos empotrados, empotrado y con un desplazamiento lateral permitido. Acá vale 1. Acá es, disculpe. O segundo orden. Ahora, ¿a qué me refiero con segundo orden? Si nos vamos a, estos, justamente al artículo 10.12, me dice que para elementos de compresión en estructuras sin desplazamiento lateral, el factor de longitud efectiva acá debe tomarse igual a 1, a menos que se demuestre por análisis que se justifica utilizar un valor más bajo. ¿Se entiende? La norma me dice que puedo utilizar ese valor igual a 1 de acá. Ojo, esto para estructuras sin desplazamiento lateral. Pero nosotros tenemos varias estructuras con desplazamiento lateral. Entonces vamos al artículo 10.13, que es para estructuras con desplazamiento lateral. Que dice que para elementos de compresión no arrastrados contra desplazamientos laterales, el factor de K, longitud efectiva K, debe determinarse usando los factores, valores de S e I dados en 10.11 y no debe ser menor que 1. ¿Se entiende? Entonces, en base a lo que se interpreta, yo puedo utilizar de frente un valor según norma o utilizar otros valores, ya depende de lo que cada uno considere. Cada uno, como dice, si tienes manera de justificarlo, si tienes que se demuestre por análisis que se justifica un valor más bajo o otro valor, lo puedo hacer, o se puede hacer, lo puedo considerar de otra manera. O de frente según norma, como mencionamos acá. Bien, ese es uno. Ahora, LU. ¿Qué es LU? LU es el factor que corresponde a la longitud libre de mi columna. En este caso, recordemos que la altura entre piso es 350, pero yo voy a tener, ¿dónde está? Me voy a elevación, por ejemplo, del eje 2. Ya está. Y le voy a poner, lo voy a poner un pantallazo, ahí está. Si se dan cuenta, yo he tomado los 350 de esta longitud total. De esta longitud total. Pero la longitud libre o LU viene a ser solamente esta pequeña longitud de la columna. ¿Entienden? Sin tomar en cuenta esta longitud, esta altura de la viga. A eso me refiero con LU. Entonces yo tengo que saber cuánto tiene 40%. O sea, tengo que restarle 60 centímetros, que viene a ser 290. 350 menos 60, 290. Y esto es el valor que voy a colocar acá. Listo. Ahora, ¿por qué calculo K por LU sobre R? Porque la norma en el artículo 10.11.5, acá está. Ningún elemento en compresión dentro de una estructura tendrá una esbeltez K por LUR sobre R mayor a 100. ¿Esto qué quiere decir? Que la norma me restringe tener columnas bastante esbeltas. ¿Y cómo me restringe? Por medio de este factor. K ya lo he calculado. LU también es una propiedad geométrica de la columna. Y R es el radio de giro. Que hemos calculado acá arriba, si recuerdan. Un radio de giro lo hemos calculado. Listo. Yo tengo factores, afortunadamente, bastante menores o mucho menores que 100. Entonces, obviamente se cumple. Pero ¿qué pasa si tengo, por ejemplo, 110? No cumple y tengo que verificar, tengo que controlar el tema de desvertez. A eso se está refiriendo.
Y si se dan cuenta, este pequeño factor también depende mucho, es directamente proporcional a la longitud. ¿Qué quiere decir? Que mientras mayor longitud tenga, por ejemplo, 350, este factor va a estar aumentando y va a tender a acercarse al valor de 100. Si se dan cuenta, le pongo 5 metros, está aumentando, poco a poco va aumentando. ¿Qué quiere decir? Que mientras mi columna, como ya le mencioné, va a aumentar en su longitud, va a ser más esbelta. Pero afortunadamente no solo depende de ese factor, también depende del radio de giro. Se puede ver. ¿Qué quiere decir? Que si ahorita con ese radio de giro, ¿qué pasa si yo aumento las dimensiones de mi columna? Aumento este valor de radio de giro. Y si yo aumento mi valor de radio de giro, voy a reducir la esbeltez de mi columna. Si se dan cuenta, era un valor de 16, si mal no recuerdo. Ahora es un valor de 14. ¿Qué quiere decir? Que yo, una manera de controlar la esbeltez de mi columna es, si bien no puedo reducir la altura por un tema de arquitectura, que es básicamente lo que tenemos que basarnos, puedo jugar con las dimensiones de mi columna. Si bien mi columna es larga, pero tiene una buena sección, voy a controlar de manera correcta la esbeltez. Creo que un poco quedando claro ese tema, a que lo voy a devolver a sus dimensiones que eran, de que sí me está cumpliendo. Vamos a pasar al siguiente punto. Ya terminamos con el artículo 10.11.3. Ahora con el artículo 10.12. ¿Qué es el artículo 10.12? Bueno, acá lo pongo el título yo. Igual. Momentos magnificados en estructuras sin desplazamiento lateral. Ahora, ¿a qué me refiero con momentos magnificados? Esto voy a eliminarlo porque, bueno, a mí me gusta trabajar de manera ordenada. No me gusta verlo desordenado. Listo. No sé si en el anterior video lo expliqué. Creo que no, no estoy seguro, pero aunque lo he explicado, voy a explicarlo de nuevo acá igual. Se vea, yo he mencionado un tema de los momentos de primer orden o un modelo netamente elástico, o sea, trabajando con el material se comporta de manera elástica, y por qué yo tengo que calcular para el tema de columnas de las VTs, los momentos magnificados, etc. No me acuerdo la verdad bien si les he explicado o no. La cosa es que yo tengo que verificar un efecto del segundo orden, más que nada por el tema de las cargas, por el tema de las cargas sísmicas, porque, bueno, mejor no, mejor. Listo. Acá vemos rápidamente un pórtico. Un pórtico simple. Obviamente el pórtico va a estar formado por vigas, columnas, losas, placas, o sea, va a estar formado por varios elementos. Pero ¿qué pasa con las columnas? Tanto las placas como las columnas son las que van a resistir las fuerzas sísmicas, son elementos de corte técnicamente. Son los que aportan rigidez a la estructura para resistir o oponerse al movimiento producto de la fuerza lateral del sismo. Recordemos que el sismo puede ir, hay que ponerlos que vienen en esta dirección. Entonces mi estructura va a tender a irse para este lado. O sea, mi columna por el tema del sismo, mi estructura por el tema del sismo se va a tender a ir a este lado. Y mis columnas, si bien es cierto, van a ser, disculpen estimados, bueno, como les estaba comentando, las columnas que van a ser las encargadas, al igual que las placas, obviamente en menor intensidad, pero también aportan, van a ponerse en movimiento producto de la fuerza lateral del sismo que va a afectar a mi estructura. Entonces, mis columnas no solamente van a resistir cargas de compresión, sino van a resistir un tema de momentos producto de este sismo de acá. ¿Por qué? Porque como yo les mencioné, si yo tengo una columna que inicialmente es perpendicular, es así, es recta, va a soportar una carga de sí, una carga o todo el peso de la estructura, así. Pero producto de la fuerza lateral sísmica o del desplazamiento que va a generarse por dicha carga sísmica,
Ahí está. Mm, ahí está. Ahí creo que está. Ahí está. Ahora, porque mi estructura se va a poner acá por un tema de desplazamiento sísmico, esta carga que está acá se va a trasladar. Bueno, ¿qué fue? ¿Qué está pasando con el tren? Ahí está. Se me está bloqueando el paint. Ahí está. Esta carga se va a pasar para este lado. Y acá se va a presentar un desplazamiento lateral. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico una fuerza por un desplazamiento? Fuerza por desplazamiento se va a producir un momento, justamente un momento en la base. Yo inicialmente diseñaba mis columnas, o diseño mis columnas en un enfoque de primer orden, no un cortante sísmico, sino un efecto de primer orden. ¿Cuál es el efecto de primer orden? Las combinaciones típicas que me dicen la norma, 1.40 carga muerta, 0.70 carga viva, con ese lo menciono. Pero entonces, ¿dónde yo voy a tomar en cuenta esta amplificación de momento producto de la carga sísmica, producto de un efecto de segundo orden? ¿Dónde voy a tomar en cuenta yo en esta amplificación de momentos? Que es lo que me menciona justamente la norma. Acá dice, momentos magnificados. Ya no con estas combinaciones básicas, sino tengo que calcular una serie de factores, o bueno, dos factores para ser exactos, que van a afectar mis combinaciones de carga como se puede ver. ¿Cuáles son los factores? Estos son los factores. Estos factores que están acá. 1.40, en este caso momento. Ojo, recordemos que los factores solo van a afectar al momento, ya que estamos dando cuenta que se produce una amplificación de momento. Momento carga muerta, momento carga viva, multiplicado por un factor n sub ns. Un delta sub ns multiplicado por momentos de carga muerta, un delta sub ns por carga muerta, más un delta sub s por carga sísmica. Hay dos factores, como se puede ver, delta sub ns y delta sub s. El delta sub ns va a afectar a las cargas de gravedad, o los momentos, mejor dicho, producidos por las cargas de gravedad, que son la muerte y la viva. Mientras que el delta sub s va a afectar netamente a las cargas sísmicas. Ahora, ¿esto por qué? Bien, el delta sub ns técnicamente se puede tomar como un factor, por así decirlo, individual para cada columna, ya que el momento puede ser mayor en ciertos casos, debido a que, debido a que esta columna tiene una mayor sección que otras, porque recordemos que en un proyecto real no todas las columnas tienen las mismas dimensiones. El proyecto no es netamente simétrico en toda su extensión del proyecto. No, yo tengo columnas que van a ser de mayor sección, de menor sección, columnas que se van a encontrar al centro. Recordemos que las columnas centrales tienen una mayor área tributaria y por ende van a resistir mayores cargas, van a resistir mayor peso, mientras que las columnas de los extremos o esquineras, al tener menor área tributaria, van a resistir menores cargas. Eso afecta bastante a este tipo de elemento o estos casos. ¿Por qué? Porque si tengo menor sección, puede tener menor peso. Si esta columna que se desplaza en el centro va a tener mayor carga axial, o sea, por ende, un mayor momento, porque si tengo mayor carga axial y supongamos que uso en la misma distancia, voy a tener un mayor momento. A una columna que está más alejada o en los extremos, tiene menor carga axial y por ende el momento amplificado es menor. Por eso es que este factor de delta sub ns es un factor que se considera individual para cada columna, el cual depende de sus características propias y de su entorno, por lo cual solo va a afectar a las cargas muertas y las cargas vivas. En cambio, el factor delta sub s se puede considerar o tomar como un factor global. ¿Qué quiero decir con un factor global?
Como les mencioné antes, tanto las columnas como las placas son las encargadas de resistir las fuerzas de sismo, las fuerzas laterales. ¿Qué quiere decir? Que si bien todas las columnas del proyecto van a pasar por este efecto que está acá, o sea, cada columna por individual tengo que analizar y van a pasar por ese mismo efecto, se van a desplazar a la derecha, a la izquierda, arriba o abajo. En sí, la carga sísmica o el desplazamiento que ésta puede producir se va a ver también reducido porque toda la estructura en conjunto, es decir, todas las columnas en conjunto van a trabajar unidas para justamente reducir ese momento. Porque si yo pongo una mayor cantidad de columnas o mayores dimensiones en cierta dirección, voy a aumentar la rigidez de mi proyecto y por ende disminuir, ya que tengo una mayor oposición al desplazamiento del mismo. No sé si se entiende. Todas las columnas van a trabajar en conjunto para que, si bien esta se va a producir un desplazamiento por su cuenta, todas van a colaborar porque todas las columnas suponen el movimiento para que este elemento en particular, o este, también se reduzca un poco el desplazamiento lateral. Por eso es que este factor solamente delta sub S afecta al momento sísmico y se considera un factor global. Y ahorita lo vamos a ver también. Esos son los dos factores que van a afectar a mis combinaciones de carga. ¿Se entiende? Bien. Sí, ¿cómo se llama? Si se queda entendido, ahora sí vamos a explicar cómo calcular ambos factores. Listo. Vamos a calcular ambos factores, a los que están acá justamente. El artículo 10.12 me menciona lo siguiente. Primero, calcular M1 y M2. Como ya le mencioné, es el momento mínimo y el máximo en los extremos, y si se dan cuenta, voy a tomar el mínimo y el máximo, ojo, dice amplificado. Por eso es que tengo que tomar los momentos últimos, ya que vienen de las combinaciones de carga, que obviamente son afectados con sus factores de mayoración respectivos. Tengo en ambas direcciones, divido M1 entre M2, verifico el tipo de flexión del elemento, ya que la norma me menciona que si tengo tengo momentos o ¿cómo se llama? M1 entre M2 resulta negativo, voy a tener una columna con curvatura doble, pero si M1 entre M2 resulta positivo, voy a tener una columna con curvatura simple. Eso me menciona acá. Ahora, ojo, esto solo es para estructuras sin desplazamiento lateral. La mayoría de estructuras tienen desplazamiento lateral, no, solamente las del último nivel, son las que no tienen desplazamiento lateral y tiene sentido, porque en un proyecto real las columnas que se ponen de los primeros niveles, los intermedios, son las que más van a sufrir los efectos sísmicos, son los que más van a tender a producirse o a magnificar los momentos por esos factores de mayoración que estamos calculando. Mientras que los del último nivel, como se puede observar, no tienen ese problema. Entonces, si se dan cuenta, la mayoría de columnas del piso 1 al piso 13 no tienen desplazamiento lateral, o son con desplazamiento lateral, mejor dicho. Entonces, los cálculos de este cuadro no van a corresponder en su defecto a ello. Entonces, automáticamente la plantilla no me va a calcular esos dichos valores. Con, sale acá todo, mejor dicho, así, para que no lo calcule. ¿Se entiende? No me sale ningún valor y automáticamente el factor de delta sub ns me sale 1, 1, 1, 1, 1, 1. ¿Por qué? Porque obviamente este factor no puede ser menor a 1. Si es menor a 1, no voy a amplificar mis momentos, los voy a reducir, lo cual no tiene mucho sentido. Y obviamente no van a ser mayor a 1, ¿por qué? Porque para este valor solamente afecta a columnas con desplazamiento lateral, pero sin desplazamiento lateral. Y como estas tienen desplazamiento lateral, no corresponde a este cálculo. MC solo es la multiplicación del momento sub 2 por el factor delta. Ahora, ¿qué pasa con las columnas del piso 14 y piso 15? ¿Por qué acá no me ha calculado ningún valor si son estructuras sin desplazamiento lateral como me indica este artículo? Vamos al cuadrito resumen que a mí me gusta colocar. Tengo que verificar la esbeltez. La norma me permite no considerar los efectos de esbeltez o considerarlos dependiendo, como lo dice acá.
Si K por LU sobre R, que ya lo oí acá arribita, es menor a 34 menos 12 por M1 entre M2, ignoro los efectos del test o no considero los efectos del test. Si es mayor, como se ve acá, considero los efectos del test. ¿Se dan cuenta? Acá me sale 40, 40. Ojo, la norma me dice que este valor que está acá no debe tomarse mayor que 40. Entonces 40 va a marcar mi límite. Acá es 39, 38, me lo calcula todo, 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 todo. Y acá nos sale, por ejemplo, 33, 31, 39, pero KLU sobre R 16. O sea, acá siempre va a ser menor a 33, 31, todo. Y por ende, no considero los efectos en el test. ¿Qué pasaría si yo acá me saldría, por ejemplo, 1? Obviamente es mucho menor, pero, ¿cómo se llama? KL sobre RU es mucho mayor a este valor. Y por ende, considero los efectos del test. Tengo que hallar un factor beta sub D, que ahorita le voy a explicar. El producto del mol se hacía por la inercia. Esta carga P sub C, que es la carga crítica. Un momento 2 mínimo y un valor de C sub M. Y acá se muestra cómo calcularlo, y ahorita lo voy a explicar. Pero ese es en el caso de que me salga un efecto desde el test. Ahora, ¿qué pasa si en esta, recordemos que el límite entre con y sin desplazamiento lateral es el piso 13 y piso 14? El piso 14, acá está, sin desplazamiento lateral. ¿Qué pasa si el piso 13, que sí tiene desplazamiento lateral, me sale 1? No va a importar. ¿Por qué no va a importar? Porque recordemos que a pesar de que me cumple con esta consideración, no tengo que analizarlo porque es una columna con desplazamiento lateral. No corresponden estos cálculos. Entonces, de nada me sirve que me salga acá si al final no lo voy a considerar. De frente, no considero efectos SBT si me sale 1 automáticamente. Ahora, si considero efectos del test, primero tengo que hallar beta sub D. ¿Cómo hallo beta sub D? Según la norma, beta sub D lo puedo hallar para pórticos arrostrados, la carga máxima sostenida entre la carga máxima última. La carga máxima sostenida se refiere a las cargas de gravedad, carga muerta, carga viva, y la máxima última es de las combinaciones de carga. Eso para pórticos arrostrados. Para no arrostrados es lo mismo que les explicaba, pero ya no carga axial, sino cortante. Y si se dan cuenta, automáticamente la programación ya está lista para verificar. Obviamente, recordamos que si está arrostrado, no tiene desplazamiento lateral. Pero si no está arrostrado, tiene desplazamiento lateral. Y acá automáticamente voy a jalar, se dan cuenta, de los cortantes o de los momentos, cortante máximo, momento, o sea, todo lo voy a jalar de automáticamente. Ya está programado, no se preocupe. Ahora, EI, ¿cómo lo hay? La norma también me lo menciona. EI es 0, lo puedo hallar como 0.40 por E sub C, que es el módulo de elasticidad en el concreto que coloqué arriba, o se calcula automáticamente acá en las propiedades mecánicas, E sub C, E sub S, acá tengo las inercias que también lo voy a utilizar. 0.40 por E sub C por IG entre 1 más beta D. Ya tengo beta, tengo estos valores y lo calculo. P sub C es la cara crítica. ¿Recuerdan que les mencioné? Uy, no, creo que ya lo borré. No estoy tan seguro. Bueno, les había mencionado, creo que si pongo... ya, sí, sí, me acuerdo bastante, me acuerdo bastante. Ahí está. Les había mencionado el tema de la deflexión lateral, pero es producto de una carga. Y eso se hacía en el curso de mecánica de materiales. Si la carga axial de mi columna supera una carga crítica, se produce este desplazamiento lateral. Entonces, esa es la definición de la carga crítica. El límite que va a permitirme, me va a indicar si mi columna se va a deflectar o no lateralmente. Esa es la carga crítica. ¿Y cómo hay esa carga crítica? Aquí tengo la fórmula. Pi al cuadrado por EI, que ya lo calculé, entre K por LU al cuadrado. Es una fórmula que la calculo en toneladas. Luego, un tema de M2 mínimo, yo lo calculo netamente por la norma que me indica, pero la verdad no lo uso mucho. Básicamente eso. Y ahora un valor de C sub M. ¿Qué es el valor de C sub M? Acá están las fórmulas. 0.60 más 0.40 por M1 entre M2.
Ese es el valor de C sub m. Obviamente mayor a 0,40. Si es menor, automáticamente voy a usar 0,40. Si no, acá como sea en este caso. Ahora, ¿cómo hay el factor de delta sub ns? C sub m, que ya lo hallé, entre 1 menos pu, que es la cara axial última, entre 0,75 p sub c. Valores o datos que ya tengo calculados. Y como lo indica bien la norma, mayor a 1, porque de nada me sirve, si me sale menor, automáticamente le pongo 1, porque yo no voy a reducir mis momentos, yo no voy a reducir mis cargas. No tendría mucho sentido. Así es como hay este factor. Así es como yo lo hago, o así es como se halla la norma, mejor dicho. Pero obviamente no corresponde en este caso, ese era solo un ejemplo, y ahí está cómo se calcula automáticamente. Ahora, vamos con el artículo 10.13, que me dice momentos magnificados en estructuras con desplazamiento lateral. Es el otro caso, que es la mayoría, como se puede ver acá, del piso 1 al piso 13. Si nos damos cuenta del piso 1 al piso 13, me indica este valor. Del piso 14 al piso 15, no, porque son estructuras sin desplazamiento lateral. Ojo, eso hay que recordarlo. Bien, ahora, primero, igual de similar manera que el caso anterior, verifico o no el efecto de Snell-Test. En este caso, ¿cómo le verifico? Me dice, si K por L entre R es menor a 22, ignoro o no considero los efectos de Snell-Test. Si es mayor, los considero. Es un poco más crítico que este caso. Si se dan cuenta, es 1674, todas son menores a 22, no considero los efectos. Pero, ¿qué pasaría si los consideraría? Si le pongo, por ejemplo, 30. Considero efectos de Snell-Test. Ahí tengo que hallar el valor de delta sub S. Hay varias maneras de hallar. Primero, 1/1 menos Q. Recuerden que Q es un índice de estabilidad. Lo llamamos acá en la hoja de longitud arrastrada. ¿Y esto cómo lo hallo? Con la suma de las caras axiales, desplazamiento lateral, de otra manera, con datos generales de toda la estructura. O sea, esto, desplazamiento absoluto, carga axial, no depende de mi columna, no depende de mi columna individual en sí, depende de toda la estructura en general. Y por eso les mencionaba, y ahí se está corroborando, que este factor delta sub S es un factor global, porque va a afectar a todas las columnas en conjunto. Este valor de Q que está acá va a ser el mismo. Entonces, este valor de Q lo voy a calcular en la misma plantilla que voy a calcular para esta columna, para esta columna, o para esta columna, o para esta columna. Y me va a resultar lo mismo, porque estos datos que tengo acá son datos generales de la edificación, del proyecto, no son datos propios de cada columna. Ya queda un poco claro ese aspecto. 1/1 menos Q mayor a 1. En este caso me sale 1,62. Pero ¿qué pasa? ¿Qué es lo que sucede? La norma me dice que este valor no tiene que ser superior a 1,50. Si resulta mayor a 1,50, tengo que utilizar o tengo que hallar otro desplazamiento. El desplazamiento acá está, delta sub S2. ¿Dónde dice la norma eso? Vamos al artículo 10.13, pues yo no me estoy inventando ningún dato, solo es cuestión de interpretar la norma. Aquí está. Calcular delta sub ms 1/1 menos 1. Si este es mayor que 1,5, se debe calcular usando 1341, que es un análisis de segundo orden. Este análisis lo puedo hacer de manera automática en el TAPS, pero yo lo uso en plantilla. O 10,1343. ¿Cómo vaya esto? Acá está. Así, este valor yo lo llamo el delta sub S2. Ese valor yo lo llamo, o yo lo llamo mejor dicho. ¿Cómo lo calculo? Tengo que dividir 1/1 menos la sumatoria de PU. Esto automáticamente me va a salir de la plantilla que estoy arrastrando, no hay problema, entre 0,75 por la sumatoria de P sub C. Recordemos que P sub C les he explicado que es una carga crítica. Acá también lo calculo automáticamente. Acá también lo calculo de manera automática. Pero ojo, no me dice el P sub C de una columna individual. Me dice la sumatoria. ¿Qué quiero decir con la sumatoria? Que yo tengo que hallar la carga crítica para cada una de las columnas y sumarlo de modo que yo tenga un valor global de P sub C. No voy a usar un valor de, ¿cómo se llama? Un valor, solo no voy a usar este valor. Imagínense si yo pongo este valor. Puedo usar ese valor.
mm, no pasa nada, no pasa mucho, pero nos damos cuenta que no corresponde a ese caso. No corresponde, es una, ¿cómo se llama? Es una carga que no corresponde a dicho caso. Entonces, ¿qué tenía que hacer yo? Es el proceso en el caso que se dé como se dé acá. Es un poco tedioso. ¿Por qué? Porque tenía que hallar o tenía que usar la plantilla para hallar la carga axial de cada una de las columnas. Cuando toque en ese punto, sumar todas estas cargas críticas y utilizarlas de frente. Eso es lo que me está diciendo. Bien, estimados. Ese sería realmente el proceso como les he mencionado. Entonces, ¿qué pasaría yo? ¿Qué pasaría, por ejemplo? Yo creo que hago rápido nomás para corroborar. A ver, vamos a hacer esto acá. Se dan cuenta. Yo, de manera rápida, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Es simétrico el proyecto que 20. Hay 26 columnas. Yo de manera, obviamente, como digo, rápida, multiplico estos valores y los voy a colocar aquí. Bien, obviamente acá es un valor netamente exagerado, creo. Sí, si se dan cuenta, no es un factor bastante alto, 9,16 está mal. Pero, como les menciono, en el caso de que se cumpla o que se dé, yo multiplico este factor por el nombre de columnas, de modo que me da un aproximado, ¿no? Un aproximado acá lo pego y me va a dar un factor acá. Obviamente acá es exagerado, pero no corresponde porque la columna no se da para el caso. Eso recordemos, no se da para este caso, es un ejemplo. Pero el caso yo hago eso, pero para hacerlo de manera correcta, tenía que calcularlo para cada una de las columnas, realmente. Y recién hallar este factor. Acá me sale 1 automáticamente. Entonces voy a utilizar 1 de frente y no va a afectar mucho para esos casos. ¿Se entiende? Ahora, aparte de eso, tengo que verificar según el artículo 10.3. Recordemos que, obviamente, si para esas columnas como tiene desplazamiento lateral, acá este valor de delta sub ns me sale automáticamente 1. Como me sale automáticamente 1, ¿qué quiere decir? Que en las combinaciones yo no voy a aplicar entonces ese factor va a valer igual a 1, no se afecta de nada. Pero ojo, no es del todo cierto. El artículo 10.13 me indica que tengo que verificar justamente el artículo 10.13.5. ¿Qué me dice el artículo 10.13.5? Si un elemento individual en compresión cumple con esto, este debe ser diseñado para la fuerza amplificada calculada usando 10.12.3. Vamos al artículo 10.12.3. Ahí está. Hallar este valor de delta sub ns. Todos los cálculos que hice en este cuadrito de arriba, pero ojo, donde M1 y M2 se calculan con 10.13.3. Acá está. Aplicando mi factor delta sub S. Tiene. Si cumplo este artículo, yo voy a calcular este valor, esta delta sub ns, o sea, aplicando lo mismo que está acá, todo esto, pero ya no con este M1 y M2, sino con M1 y M2 amplificado por este factor, o este que está acá, mejor dicho. ¿Se entiende? Acá calculo LU sobre R, acá calculo 35 sobre raíz cuadrada de PU sobre F sobre C. Me sale que no cumple. Obviamente no voy a aplicar el cálculo. Pero si puedo ver, me saliera, esto obviamente ya va a dejar de estar vacío, por ejemplo, pongo que 35 veces. Si cumple, ahí está, ven, calculo estos valores y me calculo automáticamente. Pero no es el caso. Eso lo conozco, no es el caso. Y bien, estimados, eso sería la forma en cómo hallar ambos factores de mayoración de cara. Así que lo voy a poner control Z para no arruinar la plantilla. Ahí está. Así sale automáticamente. Entonces, en base a todo lo explicado, acá voy a tener mi cuadro resumen del piso 1 al piso 15 de los factores que voy a amplificar o no. Si se dan cuenta, haciendo mi verificación de condiciones vertés, me salen estos factores 1, 1. ¿Qué quiere decir? Que no voy a aplicar una mayoración de carga por efecto de ese factor. Ahora, acá está. Aparte, este artículo 10.13.6, vamos al artículo 10.13.6,
Me dice una verificación de resistencia y estabilidad de la estructura. ¿Qué verificación me dice? Me dice que cuando el delta S se calcula a partir de 10.1341, un análisis estático segundo, elástico segundo orden, o sea, este es con un programa en este caso, tengo que verificar cómo se llama lo que dice acá. O sea, me cambia una serie de datos cuando se calcula el 10.1342 a esta, con ese factor que está acá. Cuando se calcula con 10.1343, este otro factor que está acá. Eso sí yo lo calculo manualmente. El primero no, porque es un programa. ¿Qué tengo que verificar? El valor de Q no debe exceder 0.60. O el valor de delta sub S no debe exceder de 250. ¿Se da cuenta? Tengo que controlar también esos factores, o el Q o el delta sub S. En este caso no, ¿por qué? Porque no los he calculado, porque no la medita. Y como no lo he calculado, automáticamente me sale vacío. Pero en el caso de que sí los calculara, por ejemplo, acá calculé, había puesto, ¿dónde está? Le pongo 30, 25, a este. El delta S lo he calculado con el artículo 10.1343. ¿Por qué el artículo 10.1343? ¿Cuál es el 10.1343? Ah, está, con ese de acá. ¿Por qué? Porque recuerden que les había comentado que esto voy a utilizarlo cuando el valor de acá, según el artículo de 10.1342, es mayor a 1.5. ¿Es mayor a 1.5? Es mayor a 1.5, es 1.62. Entonces no lo voy a calcular con el artículo 10.1341, con este valor. Lo voy a calcular con el artículo 10.1343, como acá lo indica. Entonces tengo que verificar, obviamente, si el Q es, ¿cómo se llama? Es menor a 0.60. Es menor de 0.384. Entonces está bien, me cumple. Bien, estimados. Creo que se explicó bastante bien el uso de la plantilla. Se ha programado de manera que sea entendible y se adapte a la mayoría de cálculos que se realicen. Acá incluso le pongo el resumen de cómo se verifican estos artículos. Y por último, las cargas. Acá recuerden que les he mencionado estas combinaciones. Como estos factores. Recordamos que es la carga axial no, momentos. Ahí está. Tengo que multiplicar este factor. Como son igual a 1, las cargas se mantienen. Estas cargas van a ser iguales a estas combinaciones que yo he puesto acá. Van a ser iguales. ¿Por qué? Porque los valores me salen 1. Pero por ejemplo, si acá ahí está, es 0.39. Si le pongo acá 1.5, 0.59, ¿se dan cuenta? Estoy amplificando los momentos en el caso de que me calcule. Acá, según los datos que estoy obteniendo para esta columna que está acá, no amerita que tenga o que tenga un valor mucho mayor a 1. ¿Se dan cuenta? Esto va a modificar a mis combinaciones de cargas finales. Y esas combinaciones que están acá, yo las voy a utilizar recién en mi diseño flexo-compresión. Cuando llegue mi diseño flexo-compresión en el próximo video, yo tengo que verificarlo con estas combinaciones de carga. Estas combinaciones que están acá, nos jala automáticamente de este cuadro que está acá, modificado con estos nuevos factores de modulación, producto de los efectos de segundo orden. Y bien, estimados, creo que eso sería todo por esta ocasión. La verdad espero que sí se haya entendido. Ya en el próximo video veremos el diseño de flexocompresión, cómo armar el diagrama de interacción. Ojo, con un programa, porque claro, lo pueden armar de manera manual, eso sí, nadie dice que no se puede, pero toma tiempo el diseño. Entonces es más fácil utilizar un software. Yo no recomiendo, al menos si vamos a hacer el diseño en base a la norma técnica peruana en 060, no utilizar el TAS. ¿Por qué? Al menos las versiones, yo utilizo la versión del 2017 y la versión 2019. La versión de 2017 solo tiene actualizado hasta el ASI 318.14 y la de 2019, si no me equivoco, la versión claro, la del ASI 318.19. Pero ninguna de esos dos software me jalan la norma antes del 2000. Recordamos que la norma técnica peruana, es una copia del ACI, pero una ACI no actual, una ACI antigua, antiguazo. Y el LETAPS no jala ese ACI en el cual se basa la norma técnica, la S260. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las consideraciones para armar el diagrama de interacción son diferentes para el ACI 3, 18, 14
31819 en la norma técnica peruana de 060. Entonces, si yo utilizo el ETABS para armar el diagrama de interacción, técnicamente estaré trabajando con dos normas, la ACI y la norma técnica peruana. Eso ya depende de cada uno. Yo, bueno, a veces he utilizado el ETABS como un tema rápido, pero también se puede utilizar otro programa, que es el CSI Column. Yo también lo utilizo. Y bueno, también voy a explicar cómo se puede modelar una columna ahí. Porque el CSI Column sí me jala la norma técnica antes del 2000 en el cual se basa la de 060. Entonces, ya en mi plantilla de Excel, estoy trabajando netamente con todos los cálculos realizados con la norma técnica, la de 060. Pero eso ya es un tema para otro video. Bien, estimados, ya sería todo por esta ocasión. Como les mencioné una vez más, espero que se haya entendido, que se ha explicado bastante bien su utilidad y su facilidad. Y bueno, nos vemos en el próximo video, la verdad, estimados. Que tengan, espero que les vaya bien. Muy buenas noches con todos.